Por Dios, cuánta sangre. Bienvenidos, gente, aquí a mi canal La Forja, un lugar donde reaccionaré a películas, series, animes, videojuegos, no solo a los efectos visuales que estén involucrados en ellos, sino que además también analizaré desde un punto real cómo es que cada personaje hace lo que hace dentro de estos universos. Yo soy su anfitrión, El Forjador, y hoy teorizaremos y revisaremos a la criatura villana de la película The Thing, o La Cosa, de la versión de 1982, ya que tiene su predecesora de una película de 1952 y su remake en el año 2011. Pero ya hablaremos de ellas en otra oportunidad, así que no se preocupen. Ahora, haciendo un super resumen para que no se me pierdan, es un grupo de investigadores que están en la Antártida, se topan con una criatura que estaba congelada, sale, comienza a infectar, hay muertos, otros se transforman, todo un desastre. Ahora les mostraré 3 escenas de esta película donde literalmente se va a observar a un ataúd en el hielo, una barriga que muerde, una cabeza que camina y una sangre que grita. Sin más que decir, comencemos. Tan bajo, disparándole a un perro y a nosotros. Tal vez estemos en guerra con Noruega. Nadie. ¿Hay alguien ahí? Dios mío, ¿qué demonios habrá ocurrido? Podemos ver un sarcófago de hielo en donde aparentemente estaba la criatura a un inicio en esta base muy ajena a los primeros investigadores. Criatura que al parecer estaba congelada varios cientos de años. Y no es de extrañar, algunas criaturas aquí en nuestro planeta pueden llegar a hacer lo mismo. Se les conoce como criaturas criotolerantes, como es el caso de algunos de nuestros vertebrados, que después de un tiempo regresan a la vida. ¿Viste a esos unos? ¡Brotaron de la nieve! ¡Como margaritas! Sobra decir que no es algo que deberían intentar en casa. No se congelen. No. ¡Hoy es un gran día para morir! Si hace frío, abríguense. Bien, usen el desfibrilador, es correcto. Si quieren saber por qué lo está usando, vean la película. Oh, calla. Pobres brazos. Pobres brazos. Bien, eso pasa por no desayunar en las mañanas. No lo sé, tú dime. Ahora, si se fijaron bien, esta escena es uno de mis efectos que me gustan, es interesante, porque el actor está recostado pero solo la cabeza, el cuerpo está por debajo de la mesa y desde el cuello nace un cuerpo falso que está sobre la mesa. Y ya por debajo están los titiriteros y los que manipulan, no en este caso el vientre que se abre, que es prácticamente un mecanismo de tijeras, como lo pueden ver en esta ilustración que conseguí, de los conceptos artísticos, de la mecánica del efecto. Los brazos evidentemente son de látex, ¿no? De plástico. La sangre también es falsa, evidentemente. Inteligente, ¿no? Felicidades, es varón. Pueden llegar a ver los detalles del rostro, esas formas espectacularmente grotescas, que debo agregar es un gran trabajo del artista Rod Bottin, quien se encargó de poder diseñar desde el concepto artístico, modelado y reproducción y maquillaje de estas criaturas, más el mecanismo, un trabajo impresionante. Para esa época no importa, es un realmente trabajo impresionante. ¡Cállese y tome mi dinero! Son espectaculares abominaciones. De verdad que sí. Ok. Viendo esto, evidentemente uno no puede quejarse de un simple dolor de cuerpo. Evidentemente. Y se nota que le está doliendo. No creo que no le duela. Se está separando de su cuerpo. Y lo interesante es de que puede conseguir la imagen del concepto artístico de este efecto. Que lo pueden ver. Ahora podemos ver que se está separando porque está muriendo, se da cuenta de que está muriendo y trata de sobrevivir, así que se separa de la mayor cantidad de tejido que está siendo dañado.
Es un sistema de supervivencia normal en nuestro planeta. Hay muchas lagartijas que se separan de su cola para poder sobrevivir. Solamente que en este caso es la pequeña porción la que se separa para sobrevivir. La grande ya se perdió. Ok, no haré comentarios por la lengua. Como dije, no voy a hacer comentarios por la lengua. Se mamó. Ok. Es increíble. Me encantan los efectos. Mecánicamente, analógicamente, pero son fabulosos. Ahora, me encanta ese efecto. Se nota que, bueno, he podido percibir, he notado que las patas están sujetas al suelo, están clavadas, atornilladas, puede ser cualquier posibilidad, y que la cabeza la están moviendo como si fuera un mecanismo de mopeds. Lo mueven, articulan la boca, lo asoman, mientras que las patas están fijas. Las articulaciones son movibles, evidentemente, de cada pata, pero igual, también me doy cuenta que no se asoma demasiado porque también se notaría parte del brazo del titiritero. Huyendo de la escena del crimen. Eso no puede ser cierto. Lo es. Bien, aquí tengo que hacer una observación. Si estás huyendo, no te quedas parado a esperar a que te vean. No creo que sienta de que si no se va a mover, no lo van a notar. No es Jurassic Park. Sí. La sangre de una de esas criaturas reaccionará si es atacada. Interesante. Tratará de sobrevivir. Ok. Se alejará de una hoja caliente. Es inteligente. Maravillosa jugada. Muy inteligente. Parece que al asimilar a un humano convierte a todo el ser en organismos conscientemente independientes que trabajan en conjunto. Eso puede explicar el anterior caso de la criatura que salía del pecho, era quemada, mientras que la cabeza se estaba separando. ¿Notaron su mano? Pues sí. Ahora, notaron lo de la mano. Se notaba un poco extraño al momento de estar cerca del cuerpo. Algo no cuadraba, simplemente algo no cuadraba, pues se miraba un poco diferente en cuanto al ángulo, si se percataron, ¿no? Ustedes pueden poner su mano al frente y de la misma posición sujetando un frasco y tomarse una fotografía desde el mismo ángulo para que puedan ver esa pequeña diferencia que se puede notar. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Esta es la mano. Eres el único que pudo haber arruinado esa sangre. Serás el último. Está un poco fija. Ahí está. Por eso estaba fija. Ahora la sangre se esparce, se va. Evidentemente era un efecto para que por la mano falsa quizás había un pistón, algo que expulsara la sangre de esa manera, para que se viera viva por sí sola, consciente por sí sola. Y ahora en cuanto cae al suelo y se desplaza, eso se puede lograr justamente teniendo una base imitando el suelo, la cámara fija en ese punto, la iluminación fija a la base, y simplemente mueves toda la plataforma. La sangre se va a ir en la dirección que tú escojas, pero las luces no cambiarán, el encuadre de la cámara tampoco, y dará el efecto como que la sangre se desplaza por sí sola. Y ahora comienza la cuestión. Bien, se está inflando, se está transformando, y se han percatado que en muchas películas, siempre en el momento necesario, momento justo, artefactos o armas no funcionan. Pues sí, güey, no mames. Aparte de ser un cliché, pasa en la vida. Uno sale apurado de un lugar y no encuentra taxis en la calle. ¿Les ha pasado? ¿Por qué me persigue la desgracia?
A mí sí. Eso sí es sangre. Ok, estamos viendo acción de válvulas. Muchas válvulas. Por Dios, cuánta sangre. Bien, le da, parece que al transformarse incrementa la fuerza. No sé si se han percatado, pero justamente cuando la criatura se está transformando, incrementa su fuerza y salta hacia el techo, literalmente clavándose en él. Hay un pequeño detalle que describe cómo han hecho ese efecto. Bien, el monstruo salta y se clava al techo. Genial. Pero para filmar esta escena, ese pequeño detalle muestra cómo han hecho ese efecto. Realmente es el actor que salta o cae en un suelo, ambientado como el techo, con la iluminación adecuada. Ahora, ¿por qué les digo esto? Por ese pequeño detallito. ¿Notan ese pedazo de techo que se quiebra, rebota y cae al lado de la criatura una vez que se pega al techo? Ese pedacito rebota y rebota contra el techo, no cae. Una pequeña pista de cómo han hecho ese efecto. Simplemente de cabeza. Ahora es curioso pensar cómo es que esta criatura puede infectar, cómo es que esta criatura puede llegar a infectar y de qué manera. Yo puedo teorizar de que infecta a la persona, se queda latente, no actúa y ya en el momento adecuado la transforma y se apodera del cuerpo. Otra teoría sería de que la criatura infecta, asimila e imita el comportamiento de la persona, del huésped en este caso, para pasar desapercibida hasta el momento necesario en que va a atacar o infectar a alguien más. Saquen sus teorías. Bien pensado, Woody. Dejen sus teorías en la bandeja de comentarios. Ahí. Ahora, siempre que los profesionales trabajen con fuego, es necesario un montón de implementos de seguridad, extintores, personas profesionales, gel retardantes, ya sea para la piel o para el rostro, y un equipo médico por si acaso, porque uno nunca sabe, el fuego es extremadamente impredecible. Repito, no lo hagan en casa si no son profesionales. ¡Eso es verdad! Bien, eso es todo por esta vez. Hay otras escenas que no incluiré porque no quiero que el video se extienda demasiado y porque en una de ellas la criatura mata y asimila a perritos. Eso duele. La escena duele. Es de mentiras, pero duele. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Muchas gracias por verme, espero que lo hayan disfrutado y que haya podido encender su curiosidad para quizás en un video suyo puedan recrear este tipo de escenas de forma casera, que se puede hacer. Ya más adelante estaré dando tips para este tipo de efectos, porque también me dedico a hacer ese tipo de efectos visuales. Si quieren que revise y analice un personaje o una escena determinada, ya sea de otra película, de un videojuego, de un anime o de una serie, dejen sus propuestas y sugerencias en la caja de comentarios. Y no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la ya tan conocida campanita. Hasta la próxima.